Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? Aquí con ustedes para terminar la semana. Hoy es 19 de abril del 2024 y en España son ahora las 19:07 exactamente. Y nada, pues vamos a continuar, como les dije ayer, con el libro El Jubileo de la Creación del Dr. Stephen Jones, y hoy nos toca el capítulo 11, Predestinación y Elección. Es un tema que ha sido muy controversial durante muchos siglos. ¿Somos predestinados, somos elegidos, o realmente existe el libre albedrío? En fin, ¿cómo es eso, no? Y yo creo que el doctor Stephen Jones lo trata no solo en este, sino en otros libros. Ustedes también tienen una etiqueta, un label, como lo quieran llamar, un tópico en la columna de la derecha del Blog Tabernáculo, bastante abajo. Si bajan verán diferentes tópicos. Y si buscan uno que pone entradas, autoridad versus responsabilidad, o libre albedrío, todas esas cosas, pues pueden tener toda esta información. Yo he aprendido que Dios es soberano y que lo del libre albedrío, eso es entre comillas nada más, ¿no? Tenemos libre albedrío, pero solo dentro de un límite, porque Dios, al ser soberano, condiciona nuestro libre albedrío, o nos puede llevar a través de las diversas circunstancias de la vida, incluso hasta en el país que eligió que naciéramos, la cultura, etcétera, etcétera, los principios, los padres, todo eso el Señor lo ha usado, y usa también las circunstancias de la vida para llevarnos, para que cumplamos el plan para que Él nos llamó, nos creó, nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pues Él es soberano, y el hombre como mucho tiene autoridad delegada, pero que siempre está sometida a un poder superior. Dios tiene poder porque es soberano, nosotros lo que tenemos es autoridad delegada. Bien, sin más demora, vamos a ir por el capítulo. Dice así: en el tiempo del Nuevo Testamento había 3 sectas religiosas principales en Judea. Cada una difería en sus enseñanzas sobre la predestinación. Los esenios creían totalmente en la predestinación y rechazaban por completo la idea del libre albedrío. Opuestos a ellos estaban los saduceos, que habían sido fuertemente influenciados por la filosofía griega, quienes, al igual que los epicúreos, negaban no solo la predestinación, sino incluso la existencia de ángeles y de cualquier espíritu, y también negaban la resurrección de los muertos, como nos dice Hechos 23:8. Josefo nos dice que los saduceos creían en el libre albedrío total, libre albedrío total. Eso nos dice en Antigüedades de los Judíos, libro 13, capítulo 5. Los fariseos, por otro lado, estaban en el medio, creyendo en parte en la predestinación y en parte en el libre albedrío, diciendo que Dios ayuda, entre comillas, a los hombres que hacen el bien. O, como dicen otros también, el Dios se ayuda a los que se ayudan, ¿no? Bueno. Todos estos forman un telón de fondo para las enseñanzas de Pablo en Romanos 9, porque seguramente todas estas enseñanzas eran bien conocidas por Pablo. Por lo tanto, no es probable que sea ambiguo en sus palabras, ya que los problemas ya estaban claramente definidos en su época. En este contexto dice en el 9º capítulo de Romanos lo siguiente: porque esta es una palabra de promesa. En ese tiempo yo vendré y Sara tendrá un hijo.
En ese tiempo yo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando había concebido gemelos por un hombre, nuestro padre Isaac, porque aunque los gemelos aún no habían nacido y no habían hecho nada bueno o malo para que el propósito de Dios, según su elección, pudiera mantenerse, no por obras, sino por el que llama se le dijo, el mayor servirá al más joven, así como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es decir, Dios había elegido antes de que ni uno ni el otro hubiesen hecho nada bueno o malo, simplemente por elección, porque Dios lo determinó así. Así que vemos que Pablo toma el caso de Jacob y Esaú como ejemplos principales de la elección de Dios, mostrando que Dios los escogió antes que ninguno de ellos hubiera hecho el bien y el mal. De nada podemos jactar, hemos sido elegidos, y si tenemos muchos dones es porque Dios nos los ha dado, no es por nosotros, ni porque seamos muy guapos, ni porque seamos muy inteligentes, porque la belleza o no, la inteligencia o no, también nos ha sido dada. Es decir, es simplemente la gracia de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Tenga en cuenta que estos son ejemplos de Pablo para probar la doctrina, no son excepciones a la regla. Así que Esaú no fue rechazado sobre las bases de sus malas obras, ni Jacob fue elegido a causa de ninguna buena obra. Se dice que Dios los escogió antes del nacimiento para probarnos que no es por obras, sino solo por el que llama, es decir, por el llamamiento, por la elección. Por lo tanto, la elección significa que es Dios quien está causando y el hombre está respondiendo a esa fuerza causal. Esto es tan claro que no podemos desviarnos del significado simple sin dar volteretas en un pantano. Por ejemplo, yo estaba trabajando, tenía mi negocio, y un día por ahí apareció una persona que me habló de un negocio de multinivel. En ese negocio de multinivel había libros y en un sistema de autoayuda basado en libros buenos y en cassette y cosas de estas. Y ahí pues eran personas que hablaban mucho de Dios y de la Biblia y todas estas cosas, ¿no? Y al final, pues en una reunión de esas, pues el Espíritu Santo me tocó. Es decir, yo no lo buscaba, el Señor envió y propició todas esas circunstancias. Entonces, no, es su elección, es su llamamiento, ¿no? Él, nuestra vida nos encauza hacia que le conozcamos, etcétera, etcétera. O a que no le conozcamos, depende de lo que tenga determinado para nosotros, porque Él nos va a salvar a todos, pero a cada uno en un tiempo, y elige a los pocos para bendecir a los muchos, no, pero no se olvida de los muchos. Bien, dice, esto es tan claro que no podemos desviarnos del significado simple sin dar volteretas en un pantano. La gran objeción, tanto para los griegos como para los saduceos, fue la de sostener la justicia de Dios. Pablo estaba muy consciente de esto y continúa en Romanos 9. Dice así, Romanos 9:14 en adelante. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y tendré compasión de quien tenga compasión. Así que entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te levanté, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Entonces Él tiene misericordia de quien desea y endurece a quien desea. Aquí Pablo entra en más detalles, aunque en realidad no responde a la cuestión de la justicia de Dios. En cambio, él cita otra historia bíblica para probar que las elecciones determinan las acciones de los hombres. Es decir, lo que hacemos depende de que hayamos sido elegidos para eso, ¿no? Los hombres pueden tener lo que creen que es libre albedrío, entre comillas, pero en realidad es una voluntad coaccionada, debido a que Faraón había sido levantado para glorificar a Dios como un recipiente de deshonor, un vaso de deshonra. Vamos a poner un vaso mejor, un vaso de deshonor o de deshonra. Nos dice en 9:21, su libre albedrío no era gratuito. La voluntad de Dios era mayor y anterior a la del faraón. Antes de que el faraón siquiera hubiera nacido, Dios había determinado el propósito de su vida.
Su vida fue diseñada para glorificar a Dios, proveyendo un telón de fondo para Moisés, quien era el vaso de misericordia correspondiente. Uno puede leer la historia completa de Faraón en la primera parte de Éxodo. Antes de que Moisés apareciese ante Faraón, Dios le había dicho que endurecería el corazón de Faraón para que Faraón no lo escuchara. Éxodo 7, 3 al 4, 13 al 14, versículo 22, capítulo 8, versículo 15, versículo 19, versículo 32, etc. Cada vez que Faraón intentaba arrepentirse y dejar que Israel se fuera, Dios endurecía su corazón. Que alguna vez el Faraón endureció y otras veces dice en la escritura, si lo leen, que Dios endureció su corazón. Éxodo 10, lo tenemos en Éxodo 10, versículos 16, 20 y 27. Nuestro sentido natural de justicia clama contra esto. ¿Cómo podría Dios tratar a Faraón o a cualquier hombre de esa manera? ¿Cómo podría Dios juzgar a Faraón por pecar si él lo había llevado a pecar, no? Seguramente Pablo estaba equivocado, estamos entendiendo totalmente mal las palabras de Pablo. Pero espera, Pablo anticipa estas mismas objeciones ya que ya las habían planteado muchas veces en su propio tiempo. Entonces él continúa en Romanos 9 diciendo, entonces me dirás, ¿por qué pues todavía reprocha, es decir, encuentra faltas Dios? Si es él que lo ha determinado así. ¿Quién puede resistir a su voluntad? Sí, esa es precisamente la objeción de la mayoría de la gente. De hecho, no habría ninguna objeción si Pablo hubiera estado enseñando que Dios conocía todas las cosas. Si Dios hubiera hecho de Esaú y Faraón vasos de deshonor con el argumento de que sabía de antemano cómo saldrían, ¿por qué alguien objetaría las enseñanzas de Pablo? El mismo hecho de que Pablo entendiera bien la objeción y sin embargo no usara el término conocido de antemano, en el griego proginosko, nos obliga a creer en lo obvio. Se refería a la predestinación. Es decir, Dios había determinado estos eventos de antemano. Y entonces el lector se ve obligado a oponerse al trato, entre comillas, injusto de Dios con el faraón. Si la causa subyacente de la dureza del corazón de Faraón fuera realmente la elección y predestinación de Dios, parecería socavar cualquier caso legal que Dios pudiera tener contra el Faraón. Es lo que hoy llamaríamos entrampamiento. Sería totalmente injusto hacer que Faraón pagara por los pecados que cometió bajo tales circunstancias. ¿Cómo podría Dios hacer tales cosas y aún así permanecer siendo justo? Esa es la verdadera pregunta. Romanos 9, 20 al 23 continúa. En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El versículo 21, o el alfarero no tiene derecho sobre la arcilla para hacer del mismo trozo de barro, de arcilla, un recipiente para uso honorable y otro para uso común, uso vil que se dice también, y que si Dios, queriendo demostrar su vida y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria? Esto no parece ser una respuesta satisfactoria, ya que Pablo solo nos recuerda que es una actitud de orgullo pensar que somos más justos que Dios. Sin embargo, debemos entender que Pablo ya había sentado las bases de la justicia de Dios en Romanos 5. Eso es lo que antes de Romanos 9, él en Romanos 5 dejó sentadas las bases de la justicia de Dios, que hablaba de la salvación de todos, ¿verdad? Donde claramente enseñó que Dios planeó salvar a toda la humanidad al final. Si Dios hubiera predestinado a la mayoría de la humanidad a arder en un fuego eterno, entonces sí, de hecho Dios sería injusto. Solo unos pocos con estómagos fuertes alguna vez han creído esto, entre los que se encuentran Agustín y Calvino. Sin embargo, para la mayoría de los hombres esto ha sido inaceptable y se necesitaban otras soluciones. Desafortunadamente, en lugar de cuestionar la doctrina
a Kant del tormento eterno, que vimos el otro día, recuerden, la mayoría dudaba de la doctrina de la elección y la predestinación. Y así ha sido un lío confuso para la mayoría de las personas durante toda su vida. En primer lugar, han sido engañados al pensar que el infierno es eterno en lugar de durante la edad. Y como dice la palabra eonia, es algo que dura durante una edad, la edad del lago de fuego. Además, la palabra infierno no aparece, ¿no? Si realmente es la gehenna u otras cosas que se dicen por ahí, ¿no? Pero no infierno. Luego, para compensar este error, deben torcer las palabras de Pablo en Romanos 9 para tratar de justificar a Dios. Tratan de lavarle la cara a Dios, ¿no? No es de extrañar que la mayoría de la gente piense que Romanos 9 es tan difícil de entender. Entre comillas, solo es difícil si uno tiene una suposición previa en su mente de que los no elegidos arderán para siempre en un infierno ardiente. Siempre es difícil tratar de explicar cómo Dios pudo usar la soberanía para establecer una justicia horrible. Es decir, por decreto, el 99% se condena a un infierno eterno y además de tortura, ¿no? Pero sin embargo el juicio es aeonian, es decir, es por una edad, por un periodo. En Romanos 8 se nos dice que Dios mismo sometió a toda la creación a futilidad o vanidad, si lo prefieren, no para que fuera destruida, sino para recibir gloria y alabanza en su jubileo. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente, dice Pablo, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada o manifestada, porque el anhelo ardiente de la creación es esperar la revelación de los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a futilidad no por su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó, con la esperanza de que la misma creación también sea liberada de su esclavitud a la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La mayoría de las personas se opone a la doctrina de la predestinación porque está vinculada a la idea de que Dios ha predestinado a la mayoría de la humanidad a arder el infierno para siempre. Entonces parten de una hipótesis falsa y llegan a conclusiones falsas. Se oponen a la justicia atribuida a Dios. Tales personas deben ser elogiadas por no querer creer en un Dios tan injusto. Sin embargo, el Dios de la Biblia simplemente ha predestinado a algunos a ser salvados primero y a otros están predestinados a ser salvados más tarde, pero al final todos serán salvados. Mientras tanto, hay mucha futilidad en la creación hasta que esto ocurra, o vanidad. Dios sometió a la creación a futilidad por su propia voluntad. Fue un juicio de Dios sobre toda la creación a causa del pecado de Adán. Sin embargo, lo hizo con un buen propósito en mente, porque los juicios de Dios son reparadores y correctivos. O sea, no negamos el juicio, los restauracionistas, va a haber un juicio, pero el juicio siempre es reparador y correctivo. A través de la disciplina de Dios, Dios traerá todas las cosas a sí mismo, arrastrará. Lo que llamamos maldad, Dios tiene el poder de convertirlo en bondad, así como Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman a Dios, a los que son llamados según su propósito. Una buena ilustración de este versículo se encuentra en una historia que escuché recientemente. Aquí va la historia. Había un rey en África que tenía un amigo cercano con el que creció. El amigo tenía la costumbre de ver todas las situaciones que ocurrieron en su vida, positivas o negativas, y comentar: esto es bueno. Un día el rey y su amigo estaban en una expedición de caza. El amigo cargaría y prepararía las armas para el rey. Al parecer, el amigo había hecho algo mal al preparar uno de los cañones, ya que el rey, después de quitarle el arma a su amigo, la disparó y se voló el pulgar. Al examinar la situación, el amigo comentó, como siempre: esto está bien. A lo que el rey respondió: no, esto no es bueno, y procedió a enviar a su amigo a la cárcel. Alrededor de un año después, el rey estaba cazando en un área insegura. Los caníbales lo capturaron y lo llevaron a su aldea. Ataron sus manos, apilaron un poco de madera, levantaron una estaca
y lo ataron a la hoguera. Cuando se acercaron para prender fuego a la madera, notaron que al rey le faltaba un pulgar. Siendo supersticiosos, nunca comían a nadie que fuera menos que completo. Así que desatando al rey, lo enviaron por su camino. Cuando regresaba a casa recordó el evento que le había volado el pulgar y sintió remordimiento por el trato que le dio a su amigo. Fue de inmediato a la cárcel para hablar con él. Tenía razón, dijo, estuvo bien que mi pulgar fuera volado, y procedió a decirle al amigo todo lo que acababa de pasar. Y siento mucho por enviarte a la cárcel por tanto tiempo. Fue malo para mí hacer esto. No, su amigo respondió, eso estuvo bien. ¿Qué quiere decir con que eso estuvo bien? ¿Cómo puede ser bueno que haya enviado a mi amigo a la cárcel por un año? Él le contestó, si no hubiera estado en la cárcel, hubiera estado contigo y nos hubiesen asado a los dos, ¿no? Cuando aprendemos a ver todas las cosas a través de los ojos de Dios, entonces lo conoceremos verdaderamente. Ver las cosas a través de los ojos de Dios, tener una perspectiva celestial, ver las cosas como Dios las ve. Cuando las vemos de una perspectiva umbilical, pues entonces ahí la cosa se ve muy negra, ¿verdad? El verdadero conocimiento de Dios comienza con un reconocimiento de su soberanía. Soberano, es omnipotente y controla todas las cosas, no se le escapa nada y tiene un plan perfecto y amoroso. Cuanto más lo conocemos, más soberano parece ser. Cuanto menos lo conocemos, más soberano parece ser el hombre. En otra parte, y así ha sido así, primero uno va pasando, pero al final a medida que va conociendo a Dios se da cuenta que Él es soberano, y que todo lo que le ha ocurrido pues lo ha estado propiciando Él, no porque Él ha sido o ha estudiado o se ha esforzado, porque no sé qué, o porque no sé cuánto, sino que todo lo ha causado Dios. Bien. En otra parte de los escritos de Pablo, él confirma la doctrina de la elección, en Efesios 1 al 4, 6, así como nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, él nos predestinó para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo para sí mismo. Entonces ahí se traduce mal este texto, dice, sin mancha delante de él en amor. No, pues es que está mal cortado el versículo y tiene que ser, si sin mancha delante del punto, en amor Él nos predestinó para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo para sí mismo, de acuerdo con la amable intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual Él nos otorgó gratuitamente en el amado. Así como Jacob fue elegido antes de su nacimiento y esa elección de Dios no se basó en las obras, así también fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. El Señor ya nos había elegido y nos envió a nacer a través de un espermatozoide y un óvulo que Él había elegido y de ahí le voy a colocar a este. Pero ya iba con un propósito, con una elección, con una situación, con todo, pues el Señor ya sabe el destino de cada uno de antemano. Somos predestinados y elegidos como de acuerdo con la amable intención de su voluntad. Y es una voluntad amable, buena, para ser salvos primero y llevar a las naciones a Cristo. Pablo lo dice nuevamente en 2 Timoteo 1:9. Hemos sido para ser salvos primero, no quiere decir que los demás no lo vayan a ser, pero ha elegido a algunos para que sean salvos primero y sean los que Él pueda usar para llevar esa salvación, extenderla a todos. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo a ser separados, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, que nos fue concedida en Cristo Jesús desde la eternidad, desde toda la eternidad, es decir, antes de los tiempos eonian. Pablo también escribe en 2 Tesalonicenses 2:13, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Si no hubiéramos sido elegidos, Dios podía haber decretado que naciéramos en una nación idólatra, donde el nombre de Cristo nunca se hubiera escuchado. Si es así, nuestras posibilidades de ser cristianos hoy en día estarían en algún lugar entre escaso y nulo. No importa cómo lo miremos, nuestros antecedentes culturales y religiosos, en el momento y el lugar en que nacemos y muchos otros factores hacen que sea fácil o difícil encontrar a Cristo.
Estos son factores fuera de nuestro control, determinados solo por la soberanía de Dios. Nosotros no hemos elegido, ¿verdad? Como decían un día a un predicador, cuando iban a sentenciar a la horca, no sé si era el estrangulador de Boston o algún asesino ahí de Inglaterra, no me acuerdo, y la prensa lo entrevistaron a este famoso predicador, y dijeron, bueno, ¿y usted qué cree? ¿Que este hombre merece morir y tal? Y dijo, yo lo único que creo que si no fuera por la gracia de Dios yo podía estar en su lugar. Así es. Bien, estos son factores, decíamos, fuera de nuestro control, determinados solo por la soberanía de Dios. Desde un punto de vista humano, esto simplemente no es justo, especialmente si va a resultar en un tormento eterno para el 99% de la humanidad, como os creen muchos. Si Dios fuera justo al respecto, entonces debería hacer con todos como lo hizo con el apóstol Pablo. ¿Quién de nosotros discutiría con Dios después de ser fulminado por una luz cegadora, con Jesús apareciéndosenos cara a cara? Me recuerda una caricatura que vi una vez donde un cruzado medieval en su caballo apuntaba su lanza al cuello de un musulmán acostado boca arriba. El musulmán decía, por favor, dime más sobre ese Dios tuyo. De la misma manera, Dios también recibió la atención indivisa de Pablo, es decir, Dios, esta es su soberanía, que le pregunten a ver si Pablo tuvo libre albedrío, que se lo pregunten a Jonás, ¿verdad? El libre albedrío que tiene cuando él huía en dirección contraria a donde Dios le mandaba ir, se venía para España, para Tarsis. Por favor, dime más sobre este Dios tuyo. De la misma manera, Dios también recibió la atención indivisa de Pablo. Si Dios hubiera coaccionado a cada hombre de esta manera, sospecho que la mayor parte del mundo habría sido evangelizado y convertido hace mucho tiempo. Años después de su conversión, Pablo escribió en 1 de Timoteo 1:16 que su propia conversión fue un ejemplo, la palabra es en griego upotuposis, es decir, un patrón, un ejemplo, un patrón para aquellos que creerían en él para vida eterna. Obviamente esto no significa que Dios golpeará a todos los pueblos de una manera tan violenta para poder sería a todos los pueblos de una manera tan violenta como lo hizo con Pablo para poder convertirlos. Sin embargo, sí enseña el principio de que es Dios quien primero nos elige desde la fundación del mundo y luego sigue moviéndonos a aceptarlo. Pablo aquí es el patrón, no la excepción, es un patrón, no la excepción. Ninguna carne puede gloriarse delante de él. No seremos capaces de apuntalar nuestra salvación delante de los hombres, diciendo, yo acepté a Cristo por mi propio libre albedrío. No es cierto. Dios ha encaminado las circunstancias de tu vida para que así fuera. Finalmente, todos tendremos que estar humildemente de acuerdo en que, al igual que Pablo, él nos escogió antes de que lo escogiéramos a él. Cuando cualquier hombre recibe la iluminación de la verdad, es un acto de Dios. Pablo aprendió esto por experiencia personal, y un evento tan dramático tuvo un tremendo impacto en su visión de la elección de Dios. Debemos tener esto en cuenta al leer Romanos 9, ya que Pablo escribió este capítulo como resultado de su propia experiencia personal. Se daba cuenta que él estaba luchando contra Dios, estaba persiguiendo a la iglesia. Es decir, no, ese Dios es que yo he sido muy bueno, estaba buscando a Dios y entonces Dios, no, es que Dios me ha forzado, con su amor, pero me ha forzado a conocerle, he sido elegido por él y no me puedo separar. Si Dios me elige, nadie lo puede impedir. Debemos tener esto en cuenta al leer Romanos 9, ya que Pablo escribió este capítulo como resultado de su propia experiencia personal. Algunas otras escrituras que reflejan esto son, vamos a leer unas cuantas. Mateo 11:27, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y cualquiera a quien Hijo lo quiera revelar. Cualquiera que el Hijo lo quiera revelar. Si el Hijo quiere revelarnos al Padre, vamos a conocerle, si no, nanay cucas. Segunda Timoteo 2:25, corrigiendo con gentileza a los que están en la oposición. Sí, quizás Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al conocimiento de la verdad. Es Dios el que concede el arrepentimiento. Entonces podemos orar para la gente, Señor,
quebrántalos, Señor, mueve las circunstancias de su vida para que estas personas se encuentren contigo. Romanos 2:4. ¿O piensas a la ligera de las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, sin saber que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento? Es la bondad de Dios las que nos lleva a arrepentirnos, no nosotros. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ciertamente no lo echaré fuera. Lo que el Padre me da. Aquí es al revés, el Padre que le da al Hijo. El Padre dice que el Hijo es el que le revela al Padre. Bueno, Juan 6:37. Padre, Hijo y Espíritu Santo conspirando para bendecirnos, ¿no? Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene ciertamente no lo echaré fuera. Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y esa es una palabra que es la palabra griega el kuo, que quiere decir arrastrar, como arrastrar una red cargada de peces. Es decir, no nos podemos sustraer. El Padre nos arrastra a Cristo. Juan 1:3, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, es decir, por la voluntad de Dios. Aquí tenemos varios versículos que nos dicen que es debido a Dios. Habiendo establecido así que Dios es soberano, ahora comenzaremos a mostrar la paradoja de que la voluntad del hombre también tiene autoridad en el nivel terrenal. Es decir, Dios es soberano, pero la voluntad del hombre tiene cierta medida de autoridad en el nivel terrenal. Siguiente epígrafe, la voluntad del hombre y su autoridad. En el idioma griego hay dos palabras que debemos analizar cuidadosamente. Una es dunamis y la otra es exousia, con X, exousia. La palabra dunamis significa poder inherente, es decir, poder derivado de uno mismo. Se dice que un rey tiene dunamis, es decir, poder sobre los demás. Para sus súbditos el rey tiene poder, los que están bajo su autoridad, pero en relación con Dios, que es un poder superior, el rey opera en exousia, autoridad. En la familia un esposo tiene poder sobre la esposa, pero en relación con Dios el esposo solo ejerce autoridad bajo Dios. Todo es relativo. Poder o soberanía es lo que uno ve cuando levanta la vista desde su propio nivel de autoridad. Levanta la autoridad, pues poder o soberanía. Si yo miro hacia arriba veo poder o soberanía. Cada hombre ejerce poder sobre algún área de la vida y sin embargo ese mismo poder es solo autoridad bajo un poder superior. Cada hombre ejerce autoridad bajo una sucesión de autoridades superiores hasta que finalmente se llega a Dios mismo, el poder soberano verdadero y último del universo. En nuestra discusión sobre la voluntad del hombre, simplificaremos las cosas ignorando todas las posiciones de poder, autoridad, excepto donde Dios es el poder soberano, dunamis, y el hombre en general ejerce autoridad, exousia, bajo Dios, es decir, sometido a Dios. Todo comenzó en Génesis 1:26, que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y señoré, la palabra señoré, en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio una autoridad a Adán sobre la creación. Este es el comienzo de toda la autoridad delegada en la tierra, en su forma primaria. Más tarde, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, él formó más niveles de gobierno, cada uno con un nivel de autoridad diferente. Cada nueva autoridad sirvió para limitar aún más el libre albedrío, entre comillas, del hombre, ya que ahora estaba sujeto a más y más leyes para evitar que hiriera a su vecino. Su voluntad fue coaccionada cada vez más por la ley, es decir, que ya albedrío, entre comillas, ¿no?, dentro de una parcelita. Ley y coerción. Una ley que no tiene un fallo o penalización correspondiente por su infracción, en realidad no es una ley en absoluto. La ley debe operar según el principio del temor para contener a los pecadores. Por esta razón, Pablo dice en 1 de Timoteo 1, del 9 al 10, lo siguiente: reconociendo que la ley no se hace para el hombre justo, sino para los que son impíos y rebeldes,
para los impíos y pecadores, para los impíos y profanos, para los que matan a sus padres o sus madres, para los asesinos y los hombres inmorales y homosexuales y secuestradores y mentirosos y perjuros, y todo lo que sea contrario a la sana enseñanza. Solo cuando seamos perfeccionados la ley se volverá irrelevante en lo que respecta a la legislación. En ese punto los hombres, por naturaleza, ya la ley ha sido escrita en sus corazones, harán el bien, estarán totalmente motivados por el amor, no por el egoísmo, ni por la envidia o cosas así, y el temor en sí mismo será una cosa del pasado, sí, será natural. Así como una vaca es natural que coma hierba, nosotros actuaremos de esa manera de forma natural. Nos fluirá sin ningún tipo de esfuerzo. Solo cuando seamos perfeccionados, la ley se volverá irrelevante, ya no será necesaria, lo mismo que en el matrimonio. Matrimonio tipo Sara y matrimonio tipo Agar. Primero matrimonio tipo Agar, que es una relación de ordeno y mando de esposo a esposa, hasta que se aprende la obediencia. Y tanto él como ella han madurado y escuchan los dos del Señor. Luego ya entran en esa madurez en un matrimonio tipo no Sara ya la esclava, sino la libre, tipo Sara, donde están de acuerdo con Dios los dos y toman las decisiones de mutuo acuerdo, por lo tanto es irrelevante y a la ley no es necesaria. Bien, solo cuando seamos perfeccionados la ley se volverá irrelevante en lo que respecta a la legislación. En este punto los hombres, bueno, esto ya lo habíamos leído, por naturaleza harán el bien, estarán totalmente motivados por el amor y el temor en sí mismo no será una cosa del pasado. Las leyes se dan específicamente con el propósito de coerción, de forzar, de coartar. En la tierra, la voluntad del hombre no ha sido libre desde que se estableció la primera ley aplicable. Si hay una ley, hay una restricción. Si esto fue por decreto gubernamental a los ciudadanos o simplemente por el gobierno del hogar de un padre para restringir a sus hijos, todas las leyes coaccionan la voluntad de los hombres según un molde de conducta. Esto está destinado a limitar el libre albedrío y si lo miramos está limitado por todas partes. También existe el método más ingenioso conocido como persuasión. Mientras que algunos pueden pensar que es puramente una cuestión de libre albedrío, no siempre es así. Un tirano puede desear lanzar una campaña de propaganda para convencer a los ciudadanos de que apoyen su política. O tal vez algunos poderes desviados deseen ocultar sus políticas maliciosas, ocultar sus políticas maliciosas instituyendo un sistema bipartidista, como existe, pues se puede decir que en España, o sobre todo en Estados Unidos, o en Inglaterra, ¿verdad? Laboristas y los otros. Ahora no me viene el nombre. En Estados Unidos los demócratas y los republicanos. Bueno, tal algunos poderes desviados deseen ocultar sus políticas maliciosas instituyendo un sistema bipartidista como el que tenemos en Estados Unidos. Entonces podrían darle a esos dos sistemas filosofías diferentes para atraer a la mayoría de los votantes, a unos de este lado y al otro del otro lado, pero siempre ellos controlando al que manda. Entonces podrían darle a esos sistemas filosofías diferentes para atraer a la mayoría de los votantes, negando así a cualquier otro punto de vista alguna base de poder significativa. En ese punto, los votantes pueden ser engañados y pensar que están ejerciendo el libre albedrío votando por el candidato de su elección, cuando en la práctica no hace mucha diferencia quién sea elegido, porque son dos perros con el mismo amo, con el mismo collar. Con distinto collar, pero con el mismo amo. Los verdaderos corredores de poder detrás del escenario ya han financiado y organizado a ambos candidatos para asegurarse de que el público solo pueda elegir a uno de sus dos candidatos. Los votantes sienten que han elegido por su propia voluntad, pero todo es una ilusión. Para ir más allá, todos somos productos de nuestros genes, nuestra cultura y nuestra educación. Tenemos en nuestras mentes innumerables ideas que nos han persuadido a aceptar, la mayoría de las cuales aprendimos de niños cuando éramos demasiado inmaduros para elegir sin coacción. Los hindúes crecen con valores hindúes, los musulmanes con valores musulmanes, los cristianos con valores cristianos.
Correctos o incorrectos, estos valores impregnan nuestras mentes como suposiciones de la verdad y nos afectan subconscientemente durante toda nuestra vida. Es muy difícil elevarse por encima de nuestro fondo cultural y religioso hasta un lugar donde podamos ejercer el libre albedrío sin ser influenciados por la coacción. Sin embargo, incluso si pudiéramos hacerlo, nuestros puntos de vista están determinados por algo más que cultura y educación. Incluso el mismo momento y lugar en que nacimos afectará cosas tales como si escuchamos o no a Jesucristo. Millones si escuchamos o no de Jesucristo. Millones han nacido en países remotos durante miles de años. Sin embargo, es común escuchar a las iglesias enseñar que esas personas serán atormentadas en el infierno para siempre. Intentan eliminar la culpa de Dios colocándola en los hombres que no fueron a predicarles. Esto reduce el problema, pero no lo resuelve. Incluso si la Iglesia del primer siglo hubiera sido 100% exitosa en el cumplimiento de la Gran Comisión, todavía habría millones que antes ya habían muerto sin Cristo. Su único crimen fue que no nacieron en una familia israelita que adorara al Dios de la Biblia. Culpar a esas personas por no conocer al verdadero Dios es injusto. ¿Cómo puede uno decir que una persona sí rechazó a Dios por su propia voluntad cuando no eligió a sus propios padres, su nacionalidad o entorno religioso? Como consecuencia, muchos han sido inducidos a hablar del libre albedrío como una ilusión. No podemos evitar el hecho de que nuestras voluntades han sido coaccionadas directamente por los padres, los maestros y los gobiernos desde el nacimiento. La coacción comenzó indirectamente incluso antes del nacimiento, cuando Dios predestinó cuándo deberíamos nacer, con qué padres, en qué nación y a qué entorno religioso y en qué entorno religioso, cultural y legal. Eso todo lo eligió Dios. Toda esta coerción se logra por la autoridad o la ilusión de autoridad. La propia autoridad, por su propia naturaleza, es coercitiva. Cuanta más autoridad uno tiene, más, entre comillas, libre albedrío personal parece tener y más puede limitar la libertad de voluntad para los demás mediante leyes y órdenes coercitivas. La coacción no es malvada en sí misma, simplemente existe y puede usarse para bien o para mal. De hecho, debido a que Dios delegó toda autoridad en el reino terrenal al hombre, en Génesis 1:26 debe ser muy bueno, como dice Génesis 1:31, ¿no? El punto es que debemos reconocer que realmente no existe libre albedrío absoluto. Es muy pequeño el libre albedrío que tenemos. No existe el libre albedrío absoluto mientras la autoridad del hombre se ejerce en la tierra. Otros nos coaccionan, nos coartan. Sin embargo, al mismo tiempo también debemos reconocer que la autoridad del hombre es muy real. Eso también es cierto. Y que cuanta más autoridad uno tenga, más libre, entre comillas, será. Por ejemplo, el rey de Babilonia fue una vez de la opinión que su voluntad, Nabucodonosor, estaba por encima de todos los demás, absoluto. El rey era ordeno y mando, el rey era la ley, lo que él decía, eso iba a misa, ¿verdad? Bien, estaba por encima de todos los demás y que de hecho él era el soberano de la tierra. Ningún hombre tenía autoridad sobre él, ningún hombre podía coaccionarlo. Él hacía las leyes y así se mantuvo por encima de ellas en autoridad. Parecía como si su voluntad se acercara a la libertad total. Entonces Dios intervino y le demostró a él y al mundo, estaba hablando de Nabucodonosor, repito, que incluso el rey de reyes terrenal debe reconocer la soberanía de Dios, como nos dice Daniel 4. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 13:1, dice que cada persona esté en sujeción a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que existen son establecidas por Dios. También hemos visto anteriormente que el clímax de la historia vendrá solo cuando Jesús haya extendido su gobierno para abarcar todo el universo.
y haya sometido a todos los enemigos. Solo entonces le devolverá el reino de la creación a su Padre, 1 Corintios 15, 24 al 28, en su estado prístino. Inmaculado, ¿verdad? Nos ocuparemos de la cuestión de la obligación y la responsabilidad en el próximo capítulo. Vamos a ver que el que tiene autoridad tiene responsabilidad o obligación. En el capítulo cuando podamos tratarlas completamente, autoridad versus responsabilidad. Mientras tanto, sin embargo, establezcamos el hecho de que la soberanía es el máximo poder, es decir, dunamis, pertenece a Dios en el cielo, mientras que la autoridad, exousia, le pertenece al hombre aquí en la tierra. Ambas son operativas, ambas son reales, sin embargo, son realidades en planos de existencia diferentes. Estas realidades distintas también son descritas por otras dos palabras griegas que denotan la voluntad o deseo de Dios y el plan general de Dios. El plan general de Dios. Vamos a ver ahora que una es el telema y el otro es bulema. Bulema. Bien, es el siguiente epígrafe. La voluntad, telema, y el plan, que es la palabra griega bulema de Dios. Voluntad, palabra griega telema, y el plan de Dios, que es bulema, la palabra griega bulema. La voluntad de Dios está de alguna manera subordinada a su plan o anteproyecto de la historia. Las palabras griegas para describir cada una en el Nuevo Testamento son telema, voluntad, y bulema, plan. La palabra telema se usa unas 60 veces en el Nuevo Testamento. Por lo general se traduce voluntad. Denota la voluntad en el sentido del deseo o anhelo. Sin embargo, la palabra bulema se refiere a la determinación o resolución de uno. Va más allá de un simple deseo. Denota el plan real, la intención o el resultado de la voluntad. Solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, pero en ambos casos podemos notar su distinción con la palabra voluntad telema. Por ejemplo, en Hechos 27:43, Pablo fue llevado prisionero a Roma. Una tormenta surgió y el barco había surgido y el barco había encallado en un arrecife. Los soldados querían matar a los prisioneros para evitar que escaparan. Pero el centurión, queriendo poner a Pablo a salvo, los mantuvo alejados de su intención, es decir, bulema, y ordenó que aquellos que pudieran nadar saltaran por la borda primero y llegaran a tierra. Afortunadamente para Pablo, el centurión tenía más que un deseo voluntario de salvar a Pablo, también tenía el poder de mandar y llevar a cabo su plan, bulema. Esto indica más que un simple deseo de salvar a la vida de Pablo, lo hizo como parte de su plan. El segundo pasaje donde se usa boulema es mucho más claro porque ya lo citamos en Romanos 9:19 con respecto al faraón. Dice así: entonces me dirás, ¿por qué pues sigue lanzando reproches, es decir, inculpando, ¿no? Porque ¿quién puede resistirse a su voluntad? En este caso, bulema, que es plan o intención. Verá, la voluntad, que es el deseo de Dios, se expresó en la declaración de Moisés: deja ir a mi pueblo, let my people go. Faraón fue capaz de resistir el telema, es decir, voluntad o deseo de Dios. La historia de Faraón lo deja claro, pero había un plan, boulema, o intención del que Faraón no sabía nada, y éste no podía resistirlo, porque estaba en la mente de Dios, no en la voluntad del hombre. Estaba ligado a la soberanía de Dios, no a la autoridad del hombre. Y este plan se expresa perfectamente en el versículo 17, donde Pablo cita el de Éxodo 9:16 a continuación. Pero en verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para proclamar mi nombre en toda la tierra. Era la voluntad de Dios que Faraón dejara ir a Israel, pero en el plan de Dios, el plan de Dios era que Faraón debía resistir la voluntad de Dios. Vamos a ver, como aquí no es el plan general, vamos a ponerlo con minúscula. Por lo tanto, Dios endureció el corazón de Faraón para llevar a cabo su plan.
Esto puede parecer una terrible contradicción. ¿Por qué Dios crearía su propia oposición y endurecería el corazón de Faraón haciendo que resistiera la voluntad de Dios? No es más contradictorio que con los dos pactos. El pacto abrahámico, antes del pacto de Moisés, dio a los hombres la herencia por promesa incondicional de Dios, mientras que el pacto mosaico lo hizo condicional, es decir, si me obedecéis, está. Esto no es contradictorio, sino más bien una paradoja, como vimos en el capítulo 8. Como consecuencia, el hombre es juzgado solo en el nivel de su obediencia al telema de Dios, es decir, la voluntad de Dios, porque este es el nivel de su autoridad. Dios asume la plena responsabilidad de lo que hace de acuerdo con su plan bulema. Sin embargo, debido a que el bulema de Dios es una fuerza primordial que determina directamente la capacidad del hombre y el deseo de obedecer el telema de Dios, Dios se considera a sí mismo responsable en última instancia de las acciones y la salvación de su creación. Esa es una de las razones por las que él mismo vino a pagar el castigo por el pecado y trataremos ese tema más adelante. A ver, ¿por qué Dios tuvo que pagar el precio por el pecado? Pues porque él quiso que fuera así. El que cava un hoyo y no lo cerca para evitar que la vaca del vecino se caiga allí, pues es responsable por no haberlo cercado. Dios puso a Adán y Eva en el paraíso y podía haber cercado el árbol del conocimiento y del mal para que no lo tocaran. Como no puso la cerca, pues lo tocaron. Entonces la responsabilidad de quién es, del que no cercó el hoyo. La paradoja del alma y el espíritu. La cuestión de si la voluntad del hombre es libre o si el destino, entre comillas, determina los acontecimientos, ha sido objeto de debate durante miles de años. Persia, Grecia y Judea tenían diferentes confesiones o creencias que reflejaban tanto los extremos como la visión intermedia. En Judea, los saduceos, los sacerdotes saduceos, la secta de los sacerdotes que negaban la existencia del mundo espiritual, fíjese, los sacerdotes negando la existencia del mundo espiritual, pero bueno, era así. Hechos 23:8 creían en el libre albedrío total. Los esenios creían en todas las cosas estaban predestinadas por Dios y se negaba cualquier libre albedrío. Y los fariseos se quedaron en el medio creyendo un poco de cada cosa y nada de todo. Los fariseos intentaron esto diluyendo los dos extremos. La predestinación se entendía como un simple conocimiento previo y el libre albedrío estaba limitado por la capacidad de Dios de invalidarlo a veces. Sin embargo, todo lo que hicieron fue hacer que el problema fuera menos evidente, pero a costa tanto de la predestinación como el libre albedrío. El principal problema al que se enfrentan los cristianos es que la Biblia parece enseñar los tres puntos de vista. Pero tenemos que ver a ver cuándo encaja uno y cuándo encaja el otro y cómo no tiene que contradecirse en sí. ¿Elías ya vino? Sí. ¿Elías vendrá? También. Las dos cosas son ciertas, pero en diferente momento. ¿La salvación se puede perder? Sí. ¿La salvación no se pierde nunca? También. ¿Pero cuál salvación? La salvación del espíritu no se puede perder. La salvación del alma se puede perder porque si no alcanzamos a ser vencedores no vamos a gobernar con Cristo en el milenio. Eso depende de la salvación del alma, a través de la obediencia y el bautismo de fuego. Pablo claramente usa el término predestinación y lo define completamente en Romanos 9. Sin embargo, también deja claro que el hombre es responsable y culpable de sus propios pecados en un juicio aeonian, es decir, durante la edad. Las dos cosas. Pablo había estudiado la filosofía más bien agria de los estoicos, que enseñaban el destino. Había aprendido la filosofía amistosa de los epicúreos, que enseñaban el libre albedrío total. Y él había aprendido la doctrina farisaica que enseñaba el conocimiento previo. Conocía todos sus argumentos, lo que lo forzó a enfocar mucho más la visión bíblica. Tenía que ser muy claro porque él ya conocía todo eso. Tal controversia apenas existió mientras se escribía el Antiguo Testamento. La Biblia habla de que el hombre elige si sirve a Dios o no. La cuestión no es si el hombre tiene una elección, sino si Dios ha predeterminado esa elección. Escuchen esto.
La Biblia habla de que el hombre elige si sirve a Dios o no. La cuestión, dice el doctor John, no es si el hombre tiene una elección, sino si Dios ha predeterminado esa elección. Tú eliges esto porque Dios lo habría predeterminado. La cuestión no es si el hombre tiene una voluntad o no, sino si Dios lo ha dejado totalmente libre o si lo ha coaccionado o persuadido por circunstancias fuera de su control. Es bien sabido que si un hombre es un manipulador altamente inteligente, puede predeterminar con bastante facilidad las elecciones y decisiones de aquellos que son de mente más débil o menos inteligentes, ¿verdad? Él los manipula para que al final haga lo que él quiere. Dios es la inteligencia suprema que tiene el poder supremo para llevar a la creación a su fin previsto. Vamos a poner inteligencia suprema, se trata de Dios con mayúscula. Dios podría fácilmente haber convertido a todos los hombres a sí mismo inmediatamente si hubiera elegido hacerlo, como hizo con Pablo. Algunas simples demostraciones de poder lo habrían conseguido. Pero Dios decidió hacerlo más difícil porque cuanto mayor es el desafío, mayor es la gloria de la victoria. Decidió ganar el mundo con su amor en lugar de con su poder. Esa fue la decisión de Dios, por eso lo ha puesto más difícil y más dilatado, más devorar el tiempo y todo eso. Esto tomaría más tiempo, por supuesto, pero cuando en el curso de la historia los hombres vieran su amor manifestado en su pueblo, lo amarían a cambio. Las religiones tienden a convertir a los hombres a través del temor, del miedo. Dios convierte a los hombres por amor. La autoridad que Dios le ha dado a los hombres en la tierra está limitada por la soberanía de Dios. La soberanía es el poder derivado de uno mismo. La autoridad está delegada o permitida por un poder superior y por lo tanto está limitada y sujeta por ese poder. El hombre no tiene soberanía, por lo tanto su autoridad es limitada y su responsabilidad por sus acciones está limitada de acuerdo con su nivel de autoridad. ¿Cuál es mi soberanía en mi trabajo? Pues la que el jefe me permite, dentro de mi peculio, dentro de mi oficina, dentro de mis dedicaciones, ahí puedo decidir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pero ya fuera de ahí, yo no tengo ningún tipo de soberanía, ¿verdad? O de autoridad. En este caso, sería autoridad, pues sería autoridad delegada. El hombre no tiene soberanía, por lo tanto su autoridad es limitada y su responsabilidad por sus acciones está limitada de acuerdo con su nivel de autoridad. Dios disciplina a los hombres y los juzga según su nivel de autoridad. Eso lo dice claramente la Biblia. Dios se considera responsable en el sentido más elevado, porque solo Él es soberano. Como creador, Él es el responsable final por su creación y sus acciones. Por lo tanto, desde el principio se incorporó en el plan de Dios que Jesucristo viniera a morir por los pecados del mundo. Dios se consideró responsable de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. En nuestra vida diaria debemos actuar como si tuviéramos libre albedrío total. Y sin embargo, si queremos comprender la mente de Dios, debemos ver a Dios en todas las cosas. La verdadera cuestión es la responsabilidad por el pecado en el gran juicio. Nuestra responsabilidad está limitada por la naturaleza limitada de nuestra autoridad. Solo la autoridad ilimitada puede ser juzgada con responsabilidad ilimitada. Por eso nosotros no podemos ser juzgados eternamente, porque nuestra autoridad es limitada. Esta es la justicia y la misericordia de Dios. Lo que comenzó en Edén terminará en el gran trono blanco. Ahí es como terminará. Repetimos, en nuestra vida diaria debemos actuar como si tuviéramos libre albedrío para elegir. Total. Sin embargo, si queremos comprender la mente de Dios, debemos ver a Dios en todas las cosas. Repito, en nuestra vida diaria debemos actuar como si tuviéramos libre albedrío total. Y sin embargo, si queremos comprender la mente de Dios, debemos ver a Dios en todas las cosas. La verdadera cuestión es la responsabilidad por el pecado en el gran juicio. Nuestra responsabilidad está limitada por la naturaleza limitada de nuestra autoridad. Solo la autoridad ilimitada puede ser juzgada con responsabilidad ilimitada y nosotros ninguno hemos tenido autoridad ilimitada. Esta es la justicia y la misericordia de Dios. Lo que comenzó en Edén terminará en el gran trono blanco.
Bueno, queridos amigos, aquí hemos terminado el capítulo de hoy del Jubileo de la Creación. La próxima vez que toquemos el libro, ya nos vamos aproximando al final, ya nos quedan ahí, vamos a ver, 40, unas 60 páginas, algo más, y veremos entonces el capítulo 12, por qué los concilios de la Iglesia condenaron la enseñanza de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, y luego, pues el lunes, Dios mediante, ya saben que cambiamos, nos vamos a ir otra vez a Daniel, en este caso ya para comenzar con el tercer y último tomo de Daniel, profeta de las edades, que no será muy largo, será otras 100 y pico páginas o así, y entonces, pues como hacemos dos capítulos diarios, pues seguramente lo terminaremos pronto. Y cuando terminamos con Daniel, yo quiero meter, con alguno de estos libros, quiero meter el libro del sionismo cristiano, que estamos avanzando, 3 o 4 capítulos que hemos publicado ya. Empezaremos a grabar en vídeo y a ver si acabamos el libro también, para completar todo este tema del sionismo que tanto afecta para la situación que el mundo está viviendo tanto en la actualidad, el sionismo cristiano. Bueno, queridos, pues gracias por acompañarme hasta aquí y a todos los que han llegado hasta el final, los valientes. Bendecirles a todos ustedes, rogarle a Dios que les conceda un fin de semana para ser renovados en espíritu, alma y cuerpo, y que estén listos para regresar con ganas, frescos como lechugas, el lunes, Dios mediante. Hasta entonces, pásenlo bien.